en línea, ya estamos con el enlace vía Skype en vivo y en directo con el profesor de Relaciones Internacionales, nuestro amigo, quien ya es de la familia, usted lo conoce, el profesor Jesús López Almejo, a quien le mando un abrazo. Profe, buenas tardes. Profe. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes. Un saludo para todos sin censura. Les mando un fuerte abrazo y muy emocionado de estar aquí este viernes, un viernes más, para desmenuzar las noticias sin pelos en la lengua, Vicente. Claro que sí. Oiga, profe, usted me dijo que quería hacer 5 precisiones de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Trump en Washington. Y creo que con mucho respeto lo digo, y no porque seas amigo, no es cebollazo, creo que tu análisis ha sido muy cabrón para esos que opinan en medios de comunicación, porque no te llegan. Estás en otro nivel, mi querido Jesús, te escuchamos. Muchas gracias, querido Vicente. Pues mira, la primera precisión que hay que hacer es que mucho se ha criticado que el presidente López Obrador, halagando a Trump, ya olvidó los agravios que Trump ha hecho de los mexicanos indocumentados en Estados Unidos y de México. Sin embargo, habría que matizar porque solamente un análisis se puede considerar tal si se pone en perspectiva comparada y si se contextualiza. El Trump candidato que anunciaba su candidatura por el Partido Republicano en el año 2015 al Trump presidente del año 2020, hay un giro de 180 grados en la postura. Y si solo fuera por quedar bien con Andrés Manuel López Obrador, y si solo fuera por quedar bien buscando la reelección a través del voto latino, esto en política, Vicente, es una ganancia, porque a un hombre que en otros temas y en otros puntos ha sido intransigente, ha sido autoritario, la variable López Obrador y la variable voto hispano o voto de los mexicanos o de los mexicanoamericanos en Estados Unidos lo han hecho moverse, por lo menos hasta donde vimos un día antes de la visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca, y ya en el contexto de la Casa Blanca vimos a un Trump que se expresó bien de los mexicanoamericanos, que se expresó bien de México, que se expresó bien del presidente López Obrador. Entonces me parece un poco obtuso, ya sea por mala intención o ya sea por falta de conocimiento de la ciencia política, que justamente la política se creó, Vicente, para resolver problemas que por otros medios no se pueden resolver. En ese sentido, a mí me parece que esta presión es muy importante, porque entonces, ¿qué esperan? ¿Que Trump se siga manteniendo en la misma postura del 2015 y lo confrontemos abiertamente para correr la suerte de la OTAN o correr la suerte de China o correr la suerte de Venezuela? Eso habla entonces de alguna manera, de la estrategia de no confrontación del presidente López Obrador y de negociación. Primera precisión, espero que esté aclarada. Segunda precisión, cuando López Obrador menciona en la Casa Blanca que Trump no se había metido en el tema de la soberanía nacional, y periodistas de pluma alta y académicos de pluma alta, muchos de los cuales ni siquiera escriben los libros o los artículos que firman como autores, mucha corrupción en la academia, por cierto, Vicente, ahora están muy críticos con análisis supuestamente sesudos y muy agudos, diciendo que si a López Obrador ya se le olvidó el tema de que Trump sigue atentando contra DACA, el tema de que Trump sigue levantando un muro en la frontera y el tema de que Trump, un día antes de la llegada del presidente Obrador a la Casa Blanca, siguió atacando el tema de las ciudades santuarios. Y me parece que es una mirada obtusa o malintencionada o muy ingenua de parte de estos académicos que no hacen trabajo de campo, que ni siquiera se molestan en ir a conocer la situación en Estados Unidos, o de periodistas que se quieren vender como de críticos permanentemente, que decirles, uno, que la soberanía, de acuerdo a los clásicos de la ciencia política, es la capacidad o la facultad que tiene un gobierno de autodeterminarse a través de su propio derecho, a través de sus propias normas, en una jurisdicción determinada que incluye sus aguas, sus costas, su espacio aéreo, su suelo y su subsuelo. Sin embargo, grandes investigadores como el prestigiado doctor Arturo Santa Cruz, nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de la Universidad de Guadalajara, que es experto además en el tema de la soberanía,
sostiene desde hace algunos años que el tema clásico de la soberanía ha sido rebasado, querido Vicente, y que urge, para fines de entender su uso práctico y la capacidad explicativa de este concepto, urge replantearlo porque el concepto clásico de soberanía ha quedado rebasado en el contexto de la globalización por los regímenes internacionales, por la cooperación internacional y por la integración regional. En ese sentido, no podría yo estar más de acuerdo con Arturo Santa Cruz de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, otra cosa que quiero precisar al respecto es que aún tomando el concepto clásico de la soberanía, Trump, aunque nos duela, aunque nos moleste, aunque nos genere mucha molestia el tema del ataque contra los Dreamers, el tema de DACA, Vicente, es una facultad de política doméstica de Estados Unidos que nos afecta a los mexicanos emocionalmente, que nos afecta por los vínculos familiares que tenemos con buena parte de nuestra comunidad de más de 38 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos. Es verdad, a mí me pone furioso ver cómo Trump ha utilizado de piñata a los Dreamers, pero es un tema de política doméstica de Estados Unidos. Y el presidente López Obrador hablara directamente de esto con el presidente Trump o lo criticara públicamente, entonces López Obrador estaría metiéndose en política de Estados Unidos. Y tenemos el principio de la no intervención, que me parece que por mucho que nos moleste cómo Trump ha atacado a los DACA o a los Dreamers, en ese contexto es importante el matiz de que es política doméstica. Cuando Trump critica a la ciudad de Santuario, para que tomen nota quien me están escuchando, es política doméstica, querido Vicente. Es un tema interno que si el presidente de Estados Unidos actual es clasista o es racista o es autoritario, está trabajando en el marco de lo que sus propias instituciones y su propio derecho estadounidense le permiten. Y cuando no, el Tribunal Supremo de Justicia le ha parado un alto. Nuevamente digo, aunque Illinois, aunque Nueva York, sean estados en donde hay mucha población mexicana indocumentada y nos duela que los maltraten y nos preocupa que las ciudades santuarios puedan perder su estatus y que sean atacadas por el presidente desde el gobierno federal, seguimos hablando de un tema de política doméstica. En tercer lugar, al respecto mismo, cuando Trump habla del muro en la frontera, por supuesto que nos molesta, pero Vicente, estamos hablando de que a diferencia de lo que hacen los abusivos israelíes en los territorios palestinos, de trazar un muro en la frontera que se roba parte de la tierra palestina en gran porcentaje, el muro en la frontera, que por cierto no empezó Trump, que empezó Hillary Clinton, bueno, empezó Bill Clinton del Partido Demócrata y que Hillary Clinton cuando fue candidata no lo criticó y que después estas medidas de seguridad de reforzar la valla siguieron con el presidente Bush y no disminuyeron con el presidente Obama del Partido Demócrata, y Trump lo ha utilizado para capitalizar políticamente, algo que ya traía consigo, querido Vicente, nos molesta, sí, pero si ellos lo hacen dentro de su territorio, por molesto que sea, es un tema de política doméstica, en tal suerte que los ambientalistas, los ecologistas, etcétera, las ONGs de allá podrán manifestarse por el impacto que tiene al medio ambiente y a la cuestión ecológica, pero es una cuestión de política doméstica. Por lo tanto, al presidente López Obrador no le falta razón para decirle a sus críticos, quienes le dicen que no tiene la capacidad para defender estos asuntos, porque son banderas de política doméstica, y en Estados Unidos, all politics is domestic, la política es doméstica. En ese sentido, querido Vicente, otro matiz importante, si a ti, por ejemplo, te construye un vecino en un terreno que tienes de al lado, una casa de 5 pisos y te tapa la visibilidad, si vives en una colina, te tapa la visibilidad o el paisaje hacia otro lado, uno le puedes decir nada a tu vecino porque esté construyendo una casa de 5 pisos en su terreno. Entonces te puede molestar o no, pero el vecino está actuando con sus propias leyes. Ahora, nos dicen, bueno, finalmente el muro no va a detener la migración porque 60% de los migrantes indocumentados de los últimos 10 años en Estados Unidos llegan con una visa de turistas y llegan a un aeropuerto. Tiene sentido, pero entonces ese sigue siendo problema del gobierno de Estados Unidos con su política local. Ahora dicen, este no era el momento para encontrarse con Trump, este no era el momento porque hay un tema electoral, pero luego ellos mismos se desdicen y luego repiten, es que bueno, independientemente de que López Obrador vaya o no vaya, en Texas van a votar republicano y en California van a votar demócrata.
Entonces, ¿cuál es el cuento con el tema de la elección? ¿Es influyente o no es influyente? Y si ni el Tratado de Libre Comercio, Vicente, 2.0, TEMEC o UMSCA es suficiente su entrada en vigor para ameritar que dos jefes de Estado, dos países que tienen el comercio más dinámico del mundo, y que Trump reciba al presidente del país con el que negocian hasta 614 mil millones de dólares, más que China y Japón y Alemania, más que 5 o 6 países importantes como Gran Bretaña, Italia, Alemania, Francia, Portugal, puestos juntos, no comercian más con Estados Unidos de lo que lo hace México solo. México desplazó a China y a Canadá. Entonces, el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, la versión 2.0 del NAFTA, va a servir justamente como una palanca que contribuya a la recuperación económica tanto en Estados Unidos como en Canadá como en México, que ha sido, Vicente, muy golpeada por el COVID, porque aunque Canadá ya se haya quedado muy rezagado con respecto a muertes y contagios con respecto a México y Estados Unidos, en proporción a cada millón de habitantes no le está yendo tan bien que digamos. Entonces, me parece que es importante y que estos que creen desde el periodismo, desde la academia, desde la política, tener una varita mágica para decirle al presidente López Obrador, el hombre más informado de este país, cuándo sí y cuándo no, me parece que están verdes, mis chavos. Así es, profe. Oye, y también hace Beatriz Gutiérrez Müller, la doctora, desde su trinchera intelectual, porque ha subido a Facebook, y te pido tu opinión, ha subido a Facebook esto que es muy corto, y lo analizamos, si te parece, profe, que va de la mano con esto que estás hablando y las precisiones que estás haciendo sobre la visita de Andrés Manuel López Obrador a Trump en Washington. Échelo, Ceci. Miren las paradojas que tiene también la literatura. A veces se necesita triunfar fuera para ser reconocido dentro. Este es un poema de Nicanor Parra que se llama Epitafio. Yo soy Lucila Alcayaga, alias Gabriela Mistral. Primero me gané el Nobel y después el Nacional. A pesar de que estoy muerta, me sigo sintiendo mal, porque no me dieron nunca el premio municipal. Profe, Beatriz Gutiérrez Müller, con la literatura, hablando sí de Gabriela Mistral, pero utilizándolo como metáfora para hablar de su esposo, del presidente, que en su propio país lo golpean y tiene que salir, triunfar y regresar para buscar el reconocimiento. Qué interesante reflexión de Beatriz Gutiérrez Müller, profe. Así es, querido Vicente. Y mira, habíamos hablado de que el presidente López Obrador, uno, era un viejo lobo de mar. Aquí venimos insistiendo en que es un gran ajedrecista y venimos diciendo también, insistiendo con análisis puro y duro, Vicente, y el tiempo nos ha dado la razón, porque aunque nos dicen paleros o que estamos ideologizados o anonadados con el presidente, es análisis puro y duro. Y mira, Vicente, te lo voy a decir, te lo voy a poner así de sencillo. Se habla de que Trump está capitalizando o va a capitalizar electoralmente esta visita del presidente. Pero lo que hemos visto, no sabemos qué tanta influencia vaya a tener la visita en la campaña electoral favorable a Trump. Lo que sí hemos estado viendo, que a López Obrador se le subieron las utilidades en términos de la percepción de cómo lo percibe ahora no solamente el pueblo de México, sino cómo lo percibe América Latina como un líder regional que aprovechó el momento, las cámaras de la Casa Blanca, las cámaras, los ojos del mundo que estaban puestos en él, para regresar como un líder consolidado, que le da su respeto a Estados Unidos al decir viva Estados Unidos, que le da su respeto a Canadá, que reivindica a las Américas como el continente, como un líder regional que es, y que le canta en la Casa Blanca 3 veces viva México, viva México, viva México, en la cara del presidente más racista o más abiertamente racista que ha tenido Estados Unidos. Eso lo hace alguien que tiene legitimidad, Vicente. Yo le decía ayer en mi plataforma a la gente que me hizo favor de verme, que la legitimidad es la percepción que tiene una comunidad del derecho de alguien a ostentar autoridad en razón de que actúa apegado a lo que dice. Y López Obrador no le faltó valor y coherencia para decirle, hay agravios que no se olvidan, aguas, pero preferimos tender puentes de colaboración con usted. Eso se llama legitimidad, Vicente, y lo puede hacer alguien que tiene justamente autoridad moral en razón de que está respaldado por su pueblo, porque el pueblo percibe que tiene derecho a gobernar en razón de su coherencia. Y esto, por mucho que nos digan,
no, ustedes nunca critican a López Obrador y echan maromas para defenderlo. Bueno, tiempo al tiempo, y el tiempo nos está dando la razón, querido Vicente. Y Beatriz Müller, su esposa, pues también justamente nos recuerda la importancia de la legitimidad en términos de la autoridad moral que se tiene para ampliar el margen de maniobra para consolidarte en un área determinada, querido Vicente. Profe, no me mal, ni busco un pleito o una confrontación, pero precisamente ayer en redes sociales decía que se equivocaba en el análisis Rubén Luengas en una entrevista para Hispan TV en Detrás de la Razón, creo que se llama el programa de la Madrid, de Roberto de la Madrid. No podemos, desde mi perspectiva, llevarnos entre las patas al presidente Andrés Manuel López Obrador al criticar a Donald Trump. El hecho de que se reconozcan los logros y los resultados del presidente Andrés Manuel López Obrador no le da legitimidad y ni siquiera significa apoyo para Donald Trump. Donald Trump sigue siendo el orangután naranja de la Casa Blanca, pero ojo, yo lo digo y lo sostengo, creo que se equivocan los analistas, los periodistas, los colegas, que pues en esa crítica hacia Donald Trump no reconocen lo que fue a hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington y con lo que regresa a México. Profe, no sé si quieras opinar sobre esto, insisto, no quiero que esto se convierta en una confrontación, pero pues somos públicos y lo mismo pueden decir de uno que no están de acuerdo con lo que decimos, ¿no? Mira, querido Vicente, hay un autor que se llama Kenneth Waltz. Kenneth Waltz es muy reconocido, es uno de los teóricos más reconocidos de las relaciones internacionales. Él escribió ya por la década de los 50, hizo su tesis doctoral, pero luego la transformó en libro que se llama El hombre, el Estado y la guerra, the State and War, y en realidad propone 3 imágenes para hacer análisis. La primera imagen se centra en el individuo, en las acciones y las decisiones de un individuo, cómo esto impacta en el nivel nacional, que sería la segunda imagen, la del Estado, y esto cómo se contextualiza en la guerra, es decir, en el sistema internacional, porque este señor hace parte del realismo estructural que ve las relaciones sistémicas como una guerra en donde los estados intentan avanzar sus intereses nacionales. Yo le comentaba a la gente que es importante meterle análisis y respaldar con teóricos históricos, con clásicos, nuestros análisis contemporáneos, Vicente, por la capacidad explicativa que siguen teniendo. En este texto de El hombre, el Estado y la guerra, de estas 3 imágenes que nos propone Kenneth Waltz para reflexionar sobre ellas, el individuo, el Estado y el sistema internacional, te lo cuento así en un minuto. López Obrador, el hombre, ha tenido una coherencia, pero ha sido pragmático y estadista y sabe que en las negociaciones se tiene que ceder un poco para ganar un poco. ¿Qué es lo que ha ganado y qué es demasiado importante y demasiado vital para su proyecto de transformación, Vicente? Se ha ganado respeto del vecino del norte más beligerante que el mundo o más abiertamente beligerante que el mundo ha tenido en los últimos 5 años, por lo menos. Ha hecho que lo respete en México y en Estados Unidos. Y en la negociación, el López Obrador ha tenido que ceder algo, como por ejemplo el tema del tercer país seguro. Hace parte de las negociaciones porque a cambio ha ganado gobernabilidad. Y no solamente eso, Vicente, ha ganado también apoyo con el tema de los ventiladores, con el tema del respaldo, el espaldarazo que abiertamente, aún en contra de Arabia Saudita, que Trump es muy aliado y muy cercano al reino saudí, Trump prefirió jugar del lado de México. Y esto te habla de que en el análisis de Kenneth Waltz, que los estados siguen sus propios intereses y que no tienen amigos, sino que se van a alianzas para incrementar sus utilidades. Trump jugó del lado de López Obrador en el tema de los ventiladores y jugó del lado de López Obrador en el tema de la OPEP, y eso a López Obrador le ganó gobernabilidad al interior y lo consolida también frente a sus votantes duros que confían en él. 7 de cada 10 mexicanos confían en el presidente. Esos son los números duros, datos concretos. Entonces, López Obrador también dijo algo de estadista, de internacionalista, que Kenneth Waltz había apuntalado en los años 50. Pensar
al hombre y pensar al Estado no tendría sentido si no se le piensa en torno a su papel o al papel que juega en el sistema internacional. Incluso López Obrador en su discurso dijo, en los años 70 la región de América del Norte contribuía con el 40% de la producción económica. Hemos caído en el año 2020 al 27.8%. Como región necesitamos integrarnos, necesitamos afilar nuestra interacción comercial para regresar justamente a ese dinamismo que se mostró en los años 70. Gente, si esto no es de estadista, la política no es para ajustar cosas cuando las cosas no van tan bien, la política no es para generarte gobernabilidad a tu interior. Como dije, Vicente, no sabemos, porque todavía no ha pasado, no sabemos qué tanto vaya a capitalizar Donald Trump la visita del presidente López Obrador para su proyecto de reelección. Lo que sí estamos viendo es que a López Obrador la jugada le salió muy bien, que calculó bastante bien la visita a la Casa Blanca, quedó bien allá, gana aire puro, gana aire fresco para la gobernabilidad de la 4T en México, y también le ven diferente desde Centro y de Sudamérica, le ven como un líder regional, Vicente, o como el líder regional más confiable. Y en este sentido, bofetada la noticia que llega desde Brasil, que también siempre ha jugado a ser líder regional. El presidente Jair Bolsonaro, fíjate nada más cómo están los liderazgos, el que se ha burlado hasta de la pandemia, el personaje que rechaza los cubrebocas, el personaje que ha minimizado que pues se contagió de coronavirus, dio positivo a COVID-19. Vaya cosa, mi querido Jesús López Almejo. Así es, querido Vicente. Y mira, fíjate qué importante es esto. Es relevante porque finalmente es uno de los personajes que más abiertamente decían que el COVID era una simple gripiña o un catarriño inofensivo que no valía la pena parar o cerrar la actividad económica, la actividad educativa, la actividad laboral, porque como sea, cualquiera se curaba a punto de esto. Sin embargo, al mostrar un desprecio y también al fomentar las teorías de la conspiración con el tema del COVID, diciendo que era más que nada un fantasma, una pandemia real que no tendría tantos efectos, pues resulta que Brasil ya va casi por los 70,000 muertes, 70,000 muertes, y ya se está acercando peligrosamente a los 1,800,000 de contagios confirmados. Esto te habla que aunque Brasil tiene 200 millones de habitantes y todavía el número de contagios por millón de habitantes y todavía el número de muertes por millón de habitantes no logra ser tan significativo del total de su población, Brasil, lo cierto es que va siguiéndole los pasos a Estados Unidos en el número de contagios y también va siguiéndole los pasos en el número de muertes, 70,000 personas contagiadas. Para que llegue el presidente, que por cierto a Bolsonaro, Vicente, el Tribunal de Justicia lo obligó a utilizar mascarilla en público. Es algo que rebasa la voluntad y la facultad del propio presidente Bolsonaro. Y fíjate qué previsores. Han tumbado ya Bolsonaro a 3 ministros de educación y a un secretario de educación. Tanto los 3 ministros de salud, como el ministro de educación, se resistían, uno, a las medidas de no cerrar y de no guardar la sana distancia de Bolsonaro, el de educación, a que quería obligar a Bolsonaro a que se regresaran a las clases, y recuerda también que atacó muy duro a los gobernadores de las diferentes provincias, que no querían regresar a la actividad económica porque estaban siendo muy afectadas por el tema del coronavirus. En ese sentido, llámale justicia divina o llámale acción-reacción, y que por las acciones de Bolsonaro pues se ha contagiado, pero finalmente el tiempo pone a cada quien en su lugar, y lo cierto es que ante tan pésimo manejo y ante tal desprecio por la salud pública de la derecha más recalcitrante que tiene este continente, y que otros le van siguiendo los pasos, como es la de Jair Bolsonaro, en un país que nos había albergado cierta esperanza con las políticas progresistas de Lula da Silva y de Dilma Rousseff. Bueno, pues a la misma gente brasileña que apoyó a Jair Bolsonaro, que supongo que ahora debe estar muy arrepentida, le está quedando claro que la derecha no es una opción para gobernar y que no debiera gobernar más en el continente, porque solamente saben golpear y solamente saben llegar al poder a través de golpes de Estado, tanto institucionales como militares, querido Vicente. Y Jair Bolsonaro es la radiografía de lo que le espera a los demás países cuando gana la derecha.
que Yanine Áñez, la golpista, mujer que llega al poder de la mano de los militares para sacar a Evo Morales, también estaría contagiada de COVID-19. Pues imagínate, Vicente, no me sorprendería que lo esté usando como estrategia para generar simpatías electorales, luego de que en las más recientes encuestas apareciera muy lejos, en un tercer lugar muy lejano, en sus aspiraciones para ganar la presidencia de Bolivia de manera legal y de manera legítima, y no a través del uso de la fuerza para autoimponerse como presidenta, a través de estar persiguiendo al expresidente Evo Morales. Imagínate, Vicente, que a Evo Morales lo derrocaron porque ganó sus elecciones por un 10% de margen, y ahora el recomendado Evo Morales, el que representa la alianza con Evo Morales, le lleva más de 16 puntos porcentuales a su más cercano perseguidor, y a Yanine Áñez la tiene como por 20 puntos porcentuales, lo que te garantiza que no sería dudoso, o yo no dudaría que también Yanine Áñez esté utilizando esto como una estrategia para ganar más simpatías electorales, generar lástima en el pueblo. Por cierto, hay que estar al pendiente de lo que ocurre en Bolivia y aprender de la lección. He estado leyendo la persecución judicial contra el expresidente Evo Morales y cómo el sistema judicial, cómo el Estado golpista, insisto, el gobierno golpista de Yanine Áñez sigue con esta persecución contra Evo Morales, y lo digo porque estamos viendo abiertamente un pleito de la derecha contra la izquierda, y ojo, hay que aprender de las lecciones de Bolivia, profe. Y sobre todo, Vicente, no dejar de lado y no olvidar del gran acoso que vivió y que sigue viviendo todavía la embajada mexicana en La Paz, en Bolivia, ante justamente algo para lo que la embajada está facultada, y que es dar asilo diplomático a aquellas personas que en razón de su creencia política, de su posición política o de sus cargos, estén buscando defender la vida, y que gracias a que la embajada recibió a por lo menos 10 funcionarios del anterior gobierno del presidente Evo Morales, pues ha sufrido vejaciones, acoso con drones, espionaje, bloqueos en las calles que llevan al domicilio de la embajada mexicana, y que no porque los medios de comunicación ya no lo tengan en primera plana ha dejado de suceder. No por eso ha dejado de suceder, advierto, y es importante que le sigamos la pista al tema de qué ha pasado con la embajada mexicana en Bolivia, porque ha sido la más acosada en el último año de las embajadas que se encuentran en Bolivia, querido Vicente. Profe, para cerrar, nada más, el trato que le dio el presidente Donald Trump a Andrés Manuel López Obrador no borra lo que es Donald Trump. Y si no me cree, el orangután naranja de la Casa Blanca ha oficializado la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia. Más claro ni el agua, profe. Me quitaste las palabras de la boca, porque con eso me quería despedir, querido Vicente. Decir que el giro que ha dado el presidente Donald Trump, de decir que cuando México mandaba a la gente de Estados Unidos, mandaba a las peores personas, a los violadores, a los secuestradores, esa es otra cosa. Aquí dicen estos periodistas de la pluma alta y estos comentócratas en la academia y en los medios de comunicación, Vicente, que Trump dijo que todos los mexicanos éramos violadores y que todos los mexicanos éramos esto y aquello, y es falso. Es falso, hay que ser honestos intelectualmente. No existe la objetividad, pero sí debiera existir la honestidad intelectual. Y Trump, sin que deje de ser lo que hemos dicho todos estos años que es, no dijo que todos, dijo que una parte, y lo dijo en un contexto electoral en el que buscaba reivindicarse ante su base nativista, que es muy criticable, que es muy reprochable, pero en un contexto particular todos hemos dicho cosas desagradables en algún momento. Y en ese contexto, mira, Vicente, tan es un logro del presidente López Obrador hacer cambiar en 180 grados el discurso de Trump, que no ha cambiado en el tema de la OMS. Había anunciado que iba a suspender los pagos de Estados Unidos a la OMS, y esto en abril. En mayo dijo, nos vamos a salir, y haz de cuenta, Vicente, que hay una resolución, una resolución del Congreso de Estados Unidos de 1948 que dice que Estados Unidos puede retirarse de la OMS,
pero que tiene que anunciarlo con un año de anticipación. Y esto es lo que está haciendo Estados Unidos. Es decir, Trump, en ese caso de la OMS, al acusarla de estar trabajando con China, no se movió un ápice. Y en el tema de la guerra comercial con China, no se movió un ápice. Y en el tema de la OTAN, que quiere hacer a fuerzas que los miembros de la OTAN paguen por lo menos el 2% de su PIB en gasto militar, no se movió un ápice. ¿Cómo te explicas que en el caso de México sí se haya movido? Habilidad política de nuestro presidente, querido Vicente. Esa es la respuesta. Y ojo que por cuestiones electorales firmó lo que firmó ayer Donald Trump, y en un descuido también habría que colgarle esa medallita al presidente Andrés Manuel López Obrador. Insisto, esta orden ejecutiva para ampliar las oportunidades y el apoyo económico y educativo a los hispanos de Donald Trump se da un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador está en la Casa Blanca, pero eso no le quita lo racista, ni lo xenófobo, ni todo lo que hemos dicho a Donald Trump. Pero ojo, para que no se confundan, ayer Donald Trump firmó esta orden ejecutiva que en teoría, en papel, beneficiaría a la comunidad hispana tan vilipendiada, tan atacada por el presidente de Estados Unidos. Sin duda alguna, Vicente querido, y recordarle a la gente que para eso es la política. La política es la herramienta de la que echan mano los seres humanos para arreglar cuestiones y arreglar problemas que de otra manera no pudieran arreglarse. En ese sentido, quien entiende bien la política es el presidente López Obrador, quien entiende de tiempos es el presidente López Obrador, y el tiempo le ha dado la razón, Vicente, como el presidente más querido del siglo XXI, y yo diría también de la segunda mitad del siglo XX, y además como un estadista que no solamente está abogando por su país, sino que también ha abogado por Centroamérica, a la que le ha destinado recursos, y por la región en general. Y esto lo resumimos en este discurso. No dejó fuera a nadie. Tenemos que actuar como región y no queremos dejarnos comer el mandado por Asia. Y esto es lo que vimos en la Casa Blanca, con ese cierre tan espectacular del viva Estados Unidos, viva Canadá, viva las Américas y 3 veces viva México, lo cual te habla de la visión que tiene el presidente. Le duele a quien le duele y le pese a quien le pese, esa es la realidad. Profe, no tienes idea cómo disfruto conversar contigo, sobre todo hoy ha estado muy choncha, sustanciosa la plática. Yo te agradezco que te hayas quedado todo este tiempo con nosotros y me imagino que se seguirá el tema y el análisis en tu canal de YouTube. Así es, querido Vicente, muchas gracias por el espacio en tu plataforma, y también muchas gracias por permitirme dar a conocer ante tu audiencia la plataforma del canal de Tu Profe DRI, en donde todas las noches hacemos análisis de geopolítica, hacemos análisis de relaciones internacionales y estudiamos a las organizaciones internacionales para socializar el conocimiento universitario de forma gratuita con la gente que esté interesada en aprender. No importa si no fuiste a la universidad, lo único que realmente importa, Vicente, es que la gente quiera aprender a analizar la realidad internacional y cómo le impacta en su vida cotidiana. Les ponemos una lectura en la descripción de cada video, y de mil amores queremos despertar las conciencias de la gente para que no nos sigan viendo la cara ni los chayoteros académicos, ni los chayoteros de la prensa sicaria, ni los chayoteros de la política, Vicente. Así es, profe, pues te mando un abrazo y gracias por compartir, por chorrear la información, el análisis, el conocimiento con nuestra audiencia. Un abrazote, profe. Gracias, querido Vicente. Gracias. Es el profesor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales. Le leo